En nuestro último tramo de la carretera austral, salimos desde la Laguna Los Leones hasta el final de la carretera. La ruta estuvo acompañada de hermosos lagos, grandes bosques y montañas con nieve. La carretera está en buen estado, aunque por tramos se torna un poco angosta y con piedras sueltas. Llegamos a este lindo pueblito llamado Caleta Tortel. Es un lugar de cuento de hadas, donde sus casas y pasarelas son de madera. Hoy desde Caleta Tortel es un pueblito diferente porque no tiene calles, solamente pasarelas, o sea, solamente pasamos los peatones, entonces es muy entretenido caminar. Además, tiene una vista única hacia estos brazos del Océano Pacífico que parecen lagos. Esta es la plaza de Caleta Tortel. Como ven, todo el pueblito mantiene el mismo diseño. Este estilo de casitas eran las que dibujaba cuando estaba en el colegio. Definitivamente les recomendamos recorrer este grandioso lugar. Ahora sí, rumbo al último pueblo de la carretera austral, hasta donde se puede llegar por tierra. Como ven, es un recorrido tranquilo para disfrutar de las grandezas de Dios. El paisaje empieza a cambiar levemente. La vegetación se va haciendo distinta y el frío más fuerte. La ruta en verdad es una travesía que nadie debería perderse. Y como siempre, puedes acampar en cualquier lugar. Al siguiente día tomamos nuestro último ferry. Este es el último ferry que vamos a tomar de la carretera austral, ¿no? Que va desde Puerto Yungay hasta Puerto, no sé. Que va desde Puerto Yungay a Río Bravo. Este ferry es gratuito porque es la única forma de conectarse con Villa O'Higgins, pero tengan en cuenta estos horarios. Empezamos a recorrer nuestro último tramo de este lugar que de verdad nos dejó una huella en nuestro corazón. Noten cómo la vía se va haciendo más angosta. Incluso en el ferry recomiendan a los conductores de carros que tengan precaución y que recuerden que la prioridad la llevan las bicis y las motos. Aunque parece que la carretera es solitaria, en verano es bastante transitada y lastimosamente algunos conductores no acatan esas recomendaciones.
así que como siempre debemos conducir con mucho cuidado. Esta zona es muy conocida porque está rodeada de glaciares y ventisqueros. ¿Se imaginan el frío de estas bellas aguas? Recordemos que el agua que vemos bajar es del deshielo de los glaciares. Los alerces son estos arbolitos que nos van acompañando en todo este recorrido. Además, son insignia de la Patagonia chilena. ¿Qué tal este maravilloso paisaje? Recomendamos llevar repelente. Los mosquitos son demasiado agresivos. Acá no nos dejaron sacar ni una fotito. Finalmente llegamos. Pero antes de conocer el pueblo, decidimos ir hasta el final de la carretera austral. Son aproximadamente 7 kilómetros desde Villa O'Higgins. Ahora sí, este es el final de la carretera austral. 1.247 kilómetros en total desde Puerto Montt. Hoy estamos muy emocionados porque llegamos al final de la carretera austral. Después de casi 24.000 kilómetros de recorrido desde Colombia, ya cumplimos con una de las metas que habíamos planeado. Ahora nos espera Ushuaia y el resto del continente. Villa O'Higgins es un pueblito pequeño y muy organizado. No se ve mucha gente y el frío es intenso. Este pueblo está rodeado de glaciares que se pueden ver desde su plaza principal. A pesar de que estamos muy cerquita de Argentina, no hay paso de vehículos, solo se puede continuar a pie o en bici hacia el Chaltén, Argentina, aunque es una travesía bastante exigente. Nos quedan dos opciones: regresarnos hasta Puerto Yungay y tomar un ferry hasta Puerto Natales, que es bastante costoso, o regresarnos 246 kilómetros hasta el pueblo de Cochrane para cruzar Argentina, que fue lo que finalmente hicimos. Regresando, tuvimos más tiempo de ir contemplando este hermoso paisaje, hielo en todos los picos de las montañas, y también tuvimos la oportunidad de ver de cerca los famosos cisnes de cuello negro. Rumbo a Argentina, cruzamos el Parque Nacional Tamango. El paisaje es menos verde y aunque en el cartel decía que había pumas, solo vimos vicuñas. Ahora sí, entramos a Argentina por el Paso Roballos. Esta es una frontera muy tranquila y rápida que nosotros recomendamos hacer. Esperamos que este video sea de apoyo para sus próximos viajes. No dejen de visitar la carretera austral. Una pequeña recomendación que se nos olvidaba es que en el último tramo no se olviden de cargar combustible en el pueblo de Cochrane, porque de ahí en adelante, como hay que regresarse, es un tramo bastante largo, entonces abastezcanse en combustible ahí, porque el combustible se puede acabar en Villa O'Higgins, entonces luego no se van a poder regresar. Gracias por ser parte de nuestra aventura. No olviden suscribirse, seguirnos en las redes sociales y activar la campanita de notificaciones. Hasta una próxima aventura. Adiós.